Bueno, mis hermanos queridos, continuamos con estas lecciones y pues decirles que si ustedes han aprendido, yo más, porque ha sido bastante interesante y motivante haber iniciado este tema desde hace un buen tiempo atrás, varias semanas atrás. Hoy vamos a hablar de esto. No conviene casarse. El Señor Jesús respondió todas las preguntas importantes que le hicieron los fariseos y los escribas. Recordemos que los fariseos no buscaban información. Ellos querían era tentarlo, probarlo. En el verso 3 de Mateo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Para qué era lo que practicaban ellos en ese momento? Que repudiaban a su esposa por cualquier motivo, por cualquier razón, por algo que se les atravesara. Y el Señor les dice, qué pena, caballeros. Eso no fue lo que enseñó Moisés. Entonces les dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. De que solamente era por fornicación que Dios permitía el repudio y el volverse a casar. Le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Recordemos que la escritura dice que después en casa, en privado, ellos le volvieron a hacer la pregunta y el Señor les dijo lo mismo. Y la respuesta de ellos, si así es la condición. Permítanme, hermanos, que tengo un problemita aquí con el micrófono, lo voy a organizar. Bueno, entonces, para ellos, el matrimonio sin la posibilidad de liberarse de su cónyuge les parece algo que es inaudito, insoportable, es una conexión severa. Cuando los discípulos oyeron la enseñanza del Señor acerca del divorcio, estaban espantados por esa inflexibilidad y esa severidad del maestro, porque esa doctrina era completamente novedosa en aquella época y ¿a qué estaban acostumbrados ellos? Estaban acostumbrados a repudiar a su cónyuge por cualquier cosa, como dice ahí el verso 3, por cualquier causa. Los apóstoles habían dicho que en caso de ser esa la norma para el matrimonio, lo que el Señor Jesús acaba de afirmar, entonces era mejor no casarse. No conviene casarse. Si el matrimonio iba a atar de esa manera, ellos entonces demostraron ser personas extremistas al adoptar la absurda posición de que si el divorcio solo se podía obtener por una razón, por causa de fornicación, entonces, para evitar el estado matrimonial, no convenía casarse. Ahora, dicen eso ignorando
su punto de vista egoísta. Sería mejor no casarse, nunca, no encadenarse a una obligación tan inexorable. Querían decir que lo mejor para un hombre era abstenerse por completo del matrimonio. No conviene casarse, pero abstenerse del matrimonio no los salvaría de pecar en el estado de soltería. Estos discípulos estaban usando la enseñanza de algunos rabinos que sancionaron el divorcio por razones triviales y reaccionaron a la enseñanza del Señor Jesús. Recordemos que el Señor está explicando lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 24. Les está aclarando lo que Moisés dijo y que lamentablemente con el paso de los años, después de que Moisés dio la instrucción de Deuteronomio 24, habían alterado esa enseñanza, la habían distorsionado. Les dice en el verso 7 la pregunta que le hicieron los fariseos y los escribas: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora aquí se está hablando de Deuteronomio 24. Ahora, ¿dónde fue que Moisés habló de dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí en Deuteronomio 24 dice, le escribirá carta de divorcio. Y en el verso 9, el Señor dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, no por cualquier causa, salvo por causa de fornicación. Si el repudio no es por causa de fornicación y se casa con otra, recuerden que la fornicación de la cual está hablando el Señor aquí era la causa indecente de la cual había hablado Moisés en Deuteronomio 24. Si no fue por esa causa indecente, si no fue por fornicación y se casa con otra, el Señor dijo, adultera. Y el que se casa con la repudiada, que no fue repudiada por causa de fornicación, el que se casa con ella, también adultera. Señores, les está diciendo, lo siento, señores. No, no es por cualquier cosita, como lo han venido ustedes practicando durante años. La única causa, y eso lo dijo Moisés, es la fornicación. Cuando ellos escucharon eso, entonces le dijeron, no, 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 si así es lo que va a ocurrir, si esa es la situación del hombre con su esposa, entonces no conviene casarse. Creían que el privilegio de divorcio de una esposa, cuando existía una actitud pendenciera o cualquier otra cosa que hiciera infeliz el matrimonio, era un gran privilegio y que en tales casos estaba obligado a vivir para siempre con una esposa. Eso era una calamidad, si esa era la situación. Entonces, tal era la condición bajo la cual la gente se casaba. Si eso iba a ser así, si yo no la, si no la podía repudiar porque un día amanecí, me levanté del lado equivocado de la cama. Entonces, si yo no me puedo divorciar de ella, entonces, por cualquier causa, lo mejor es quedarse soltero. No, no conviene casarse. Ahora, nosotros estamos viendo hoy en día, en nuestra sociedad, que los jóvenes actúan de la misma manera. No queriendo pasar por un divorcio, simplemente deciden vivir juntos y evitar el matrimonio. De igual manera, si alguien tiene una opinión casual del matrimonio pensando que puede divorciarse en un año o dos si las cosas no funcionan, pueden pensar que probablemente es mejor no casarse, a menos que estén determinados a no cometer fornicación. Mejor para el hombre
Mejor para la mujer y mejor para Dios. El Señor Jesús defendió el estado del celibato. Pero antes de eso, ¿qué era lo que ellos habían estado aprendiendo? Joaquín Jeremías, en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús, escribió: en la época de Jesús, Mateo 19:3, cuando vinieron y le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. En la época de Jesús, los shamaitas discutían con los gilelitas acerca de la exégesis de Deuteronomio 24:1, donde se menciona como razón que permite al hombre despedir a su mujer el caso de que éste encuentre en ella algo vergonzoso. Los gilelitas, a diferencia de la exégesis de los shamaitas, concordante con el sentido del texto, explicaban este pasaje de la forma siguiente. Uno, impudicia. O sea, pues el algo vergonzoso que el esposo encontrara en su mujer era, uno, una impudicia de la mujer. Y dos, cualquier cosa que desagrade al marido le dan derecho a despedir a su mujer. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe: aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en tanto en cuanto no cometiera adulterio, no se la podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hillel interpretaba eso del asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y se la podía oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase "si ella no encuentra gracia en los ojos de él" quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o que considerara más bonita. Ese era el pensamiento de la época y era la conducta, era lo que se hacía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando los discípulos escucharon al Señor decir: señores, la única causa por la cual el hombre puede repudiar y volverse a casar es por fornicación. No es por cualquier cosa, es solamente por causa de fornicación. Eso fue lo que dijo Moisés y yo estoy aquí reafirmando lo que dijo Moisés. El Señor Jesús defendió el celibato porque él mismo lo practicó. Juan el Bautista. Pero, mire lo que dice en el versículo 11, Mateo 19:11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. Ahora, cuando dijo no todos son capaces de recibir esto, ¿a qué se refirió? A lo que habían dicho los discípulos en el versículo 10, que no conviene casarse. No todos son capaces de vivir sin casarse. Están siendo tentados constantemente para caer en la fornicación. Eso de no casarse, eso no es para cualquiera. Sino, como dice ahí en la parte final del verso 11, eso de no casarse es aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de vivir solteros. El hombre necesita una mujer, la mujer necesita un hombre. La mente de la gente no está preparada para esto. Esa frase, no conviene casarse, era demasiado fuerte por más de una razón. Y Jesús respondió
que no todos los hombres podían recibirla ni adoptarla, refiriéndose a lo del versículo 10, a lo que le dijeron los discípulos. Si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, no conviene casarse podría ser bueno en ciertas circunstancias, en tiempos de persecución, en tiempos de prueba o para trabajar en la causa de Cristo sin el cuidado y la carga de una familia. Podría ser bueno para muchos vivir como algunos de los apóstoles, sin matrimonio, pero eso no fue dado a todos. Pablo, en 1 Corintios 7, cuando aborda el tema del matrimonio, dice en el verso 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, pues no casarse. Sería bueno que el hombre no se tuviera que casarse. Verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era soltero. Pablo no necesitaba de una mujer. Por eso dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de una manera y otro de otro. Y en el verso 9 vuelve y dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estar casado o soltero podía ser lícito según las circunstancias. En el verso 26 Pablo dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué haría bien el hombre en quedarse como está? No todos los hombres pueden vivir sin el matrimonio. Pablo pudo, pero Pablo dijo que no todos los hombres tienen la capacidad que él tenía. El verso 7 dijo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. No todos tenían la capacidad que él tenía de vivir con los deseos sexuales controlados sin el matrimonio. En vista de lo que Cristo dijo sobre el matrimonio como una institución divina, es obvio que el celibato no es el plan de Dios. Un ministro casado y padre de familia puede compenetrarse más plenamente y servir de mayor ayuda en los problemas domésticos de sus feligreses que un hombre soltero. En ningún modo el Señor y Pablo están ensalzando el celibato como algo mejor que el matrimonio, porque la institución matrimonial es el estado completo para el ser humano, conforme al pensamiento de Dios. El celibato es un don que Dios da a algunos. Por eso Pablo dice ahí en el verso 7, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y dice en el verso 9, pero si no tienen el don de continencia, que Dios lo da, cásense. Si no lo tienen, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. La prohibición de casarse, sea cual sea la razón, sea cual sea la razón que se pretenda para ellos, es una enseñanza del diablo. Es una enseñanza propia de falsos maestros. Es más, Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4 advirtió,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren lo que dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hoy en día, ¿qué dicen los hermanos cuando una pareja se divorcia? ¿Qué le dicen al que fue repudiado por fornicación? Usted no se puede volver a casar. O cuando se han encontrado con personas, sea él o sea ella, que antes había estado casado, ¿qué le dicen que para poderlo bautizar, qué tienen que hacer? ¿O qué tiene que hacer esa persona que se quiere bautizar? Tiene que abandonar ese matrimonio, que no pueden continuar en ese matrimonio. Eso es una doctrina de demonios. Ese es un espíritu engañador. Porque el Señor en ningún momento, ni los apóstoles en ningún momento prohibieron casarse. El celibato es un don que Dios da a algunos. Y vuelvo y repito, la prohibición de casarse, sea cual sea la razón que se pretenda para ello, es, según Pablo, una enseñanza diabólica propia de falsos maestros. En ningún lugar la escritura afirma que el celibato favorece el concepto ascético de que éste es superior o esencialmente más puro que el matrimonio. Lo que sí dice la escritura es que el celibato es de mayor utilidad en el servicio de la extensión del evangelio y del ministerio del reino de los cielos en ocasiones especiales y puntuales. Entre los apóstoles, el celibato no era la regla general, sino una excepción concreta en el caso de Pablo. Pedro, además de casado, solía viajar acompañado de su esposa, pero el celibato obligado es un lazo de perdición para quienes no tienen el don necesario para sobrellevarlo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero ¿qué dicen algunos hermanos? No, 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 usted no se puede volver a casar. Usted fue repudiado por fornicación y usted no se puede volver a casar. O sea, pues, quémese. ¿Qué dijo Pablo? Si no tiene el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Jesús quiso decir que no sería que los buenos, que no sería bueno que los hombres en general adoptaran esta regla de vida, de no casarse. Dijo que solo ciertos hombres pueden abstenerse con seguridad, pueden abstenerse del matrimonio. Y procedió a describirlos en el resto de los versículos. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Ese símbolo que ustedes están viendo en pantalla es el símbolo con el que se identifican los eunucos. En Mateo 19:12, después de que ellos le dicen al Señor, no, no conviene casarse, y el Señor les dice que no todos pueden recibirlo, les dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Señor entonces le recuerda a los discípulos que existen en el mundo eunucos. ¿Quiénes son los eunucos? Bueno, son los hombres que no tienen la capacidad de entablar relaciones sexuales. Esos son los que podían vivir sin el matrimonio, sin casarse, los eunucos. El término eunuco viene de este término griego y el señor Vine escribe, denota a un hombre castrado, un eunuco. B, en el tercer caso de este versículo, uno que está naturalmente incapacitado para o que se abstiene voluntariamente de el matrimonio. Se abstiene voluntariamente, no por imposición, no por obligación, no por mandato. Se abstiene voluntariamente, pero no, ¿qué hacen los hermanos? Imponen el ser eunuco, que se tienen que abstener del matrimonio, que no se pueden volver a casar. Y sé, uno de ellos en una posición de gran autoridad en una corte, un chambelán, como dice en Hechos 8, del eunuco etíope a quien Felipe le predicó el Evangelio. Señor Thayer, en su léxico, dice, eunucos, uno, guardián de cama, protector de cama, superintendente de la alcoba, chambelán, en el palacio de los monarcas orientales que mantienen numerosas esposas, superintendente de apartamento o harem de mujeres, un oficio en poder de los eunucos, un hombre castrado, un incapacitado naturalmente para el matrimonio, para engendrar hijos, quien se abstiene voluntariamente del matrimonio. Mire, voluntariamente del matrimonio. Pero vienen los hermanos y dicen, no, señor, qué pena. Usted fue repudiado por fornicación y usted no se puede volver a casar. Es un mandamiento divino. A usted le toca volverse eunuco. El Señor no dijo eso. El Señor dijo que hay eunucos que a sí mismos, de manera voluntaria, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Los discípulos habían dicho al Señor que era mejor quedarse sin casar debido a los compromisos que aparejaban el matrimonio. No conviene casarse, le dijeron ellos. Y Jesús les respondió que quedarse sin casar no era para todos. Miren lo que dice ahí, Mateo 19:11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Quedarse sin casar no es para todos, sino para quienes tuviesen el don de continencia. El Señor se refiere a los eunucos como los que tenían que condenarse necesariamente a un celibato perpetuo por su propia condición. Entonces nombra tres clases de eunucos. La primera clase, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Esta primera clase de eunucos está formada por aquellos que por defecto genético lo son de nacimiento. Algunos hombres son eunucos porque nacieron sin la capacidad de reproducirse. Los que por deformación física carecen de los órganos sexuales de reproducción, en la medida que fuere, deben permanecer solteros de por vida. Un defecto físico que los hace así para toda la vida y por lo tanto no tendrían ninguna inclinación hacia el sexo opuesto, descansando en el cuidado y provisión de Dios para una situación así.
La segunda clase de eunuco, dice el Señor, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Fueron castrados por los hombres, por cualquier razón. Y por tal acción han sido despojados de sus facultades masculinas. Ahora, esa acción reprobable, criminal, les imponía el celibato de por vida. La castración solía hacerse a prisioneros de guerra para que sirvieran en los harenes reales. Cuando Dios en el Antiguo Testamento le dice al pueblo que debido a su pecado van a ser llevados a la cautividad en Babilonia durante 70 años, que esto era una de las cosas que le iba a suceder a sus hijos. En Segunda de Reyes 20, 17 y 18 leemos: He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Serían hechos eunucos por los hombres, contra su voluntad. Ahora, tales personas, los eunucos, se destinaban en la mayoría de los casos para guardar y atender a las mujeres y a las concubinas reales. En el libro de Esther leemos, capítulo 2, verso 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Los gobernantes orientales a menudo castraban a los criados del harén para hacerlos eunucos. Ahora, eso eran cosas bastante comunes en los harenes y cortes orientales. Ese trato cruel e infame al que se sometían estas personas se practicaba contra su voluntad y, en consecuencia, su continencia carecía de mérito. Esa es la segunda clase de eunucos de las cuales está hablando aquí el Señor. Y luego les menciona una tercera clase. Y hay eunucos que a sí mismos, o sea, pues voluntariamente, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora, esta tercera clase, denominada también eunucos, es evidente que se trata en su expresión de lenguaje figurado, para referirse a quienes voluntariamente asumen el celibato y renuncian al matrimonio. El ejemplo número uno que tenemos en la Biblia de los seguidores del Señor que voluntariamente a sí mismo se hizo eunuco. No es que se mandó a castrar, literalmente, sino que decidió abstenerse de relaciones sexuales. ¿Y quién fue? El apóstol Pablo. Estos lo hacen, como dice el Señor, se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Estos hombres podrían haberse casado y no tienen ningún problema físico, pero en su dedicación al rey y su reino, dejan voluntariamente el matrimonio, deciden no casarse para dedicarse a la causa de Cristo sin distracción alguna. Esa expresión que menciona ahí el Señor
se hicieron eunucos a sí mismos. Es una expresión figurada que expresa la abstinencia sexual voluntaria y completa. Estos eunucos son los que han logrado dominar esa tendencia carnal, de manera que el sexo opuesto ya no les resulta atractivo. Como Pablo escribió más adelante, Primera de Corintios 7:32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor. Ahora, este celibato no es físico, sino cuestión de una abstinencia voluntaria. Este celibato es ético, no físico. Y el apóstol Pablo reconoció la sabiduría de tal cosa para algunos. Ahora, es necesario entender bien que una situación de celibato voluntario, por eso dice el Señor, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Una situación de celibato voluntario solo debe ser practicada por alguna razón muy especial que lo requiere el servicio cristiano y para lo cual debe haber sido dotado por el Señor con el don de la continencia. Pablo dice ahí, en el versículo 8 y 9 de Primera de Corintios 7, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, esto no debe entenderse como una escisión, o sea, pues extirpar los órganos sexuales literalmente, porque contravendría el orden natural y la buena obra de la creación. El verbo debe entenderse en un sentido metafórico. La mortificación de los deseos e impulsos naturales a costa de mucho dolor y sufrimiento, donde el espíritu vence a la carne por la gracia especial de Dios. Vuelvo y repito que algunas personas, como Pablo, lo practicaron, pero ni Pablo ni el Señor Jesús en ninguna ocasión instó a que fuese practicado por todos los que sirven al Señor, sino que reconocía las diferencias personales entre unos y otros, dejando en plena libertad a cada cristiano para decidir lo que debía hacer en su caso. Por eso vuelvo y leo en Primera de Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Practicar el celibato por causa del Evangelio, por causa del reino de los cielos, no eleva al que así lo haga a una categoría especial, superior a quienes entienden que deben casarse y así lo hacen. Si Pablo permanecía sin casarse, y Pedro, en cambio, viajaba acompañado de su esposa, ambos tenían derecho para hacerlo y en cada decisión hecha delante de Dios hay la aprobación de Dios. Por eso el Señor concluye esta enseñanza con una frase en la que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Sin duda se estaba refiriendo a la enseñanza que acababa de dar sobre el divorcio, el matrimonio y el celibato voluntario.
No se estaba refiriendo a la capacidad intelectual de comprensión, sino más bien a la aceptación práctica de tales enseñanzas. Jesús no estaba exigiendo el celibato como norma de vida. Lo que está diciendo es que la enseñanza dada debe ser aceptada por cada uno sin excusas, y quienes pueden aceptarla y deben hacerlo son los hijos del reino de los cielos. Los que están en el reino también pueden recibir y practicar el celibato cuando fuese preciso, si Dios les ha dado tal capacidad, pero no como norma general, sino como principio de excepción. No todos los hombres pueden vivir una vida así. Solo los que reciben esta capacidad de parte de Dios. El apóstol Pablo fue uno de estos personajes. Por eso dijo en 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto no es un mandato, sino un permiso. No es una regla universal prescrita para todos o para la mayoría. Es una gracia especial concedida a unos pocos y alcanzada por unos pocos. El valor preeminente de la iglesia primitiva concedía al celibato. Se aprendió de este y otros pasajes similares. Pero Cristo no establece ninguna comparación entre el estado de soltero y de casado, y habría sido más sabio imitar su reserva al estimar los méritos espirituales de ambas condiciones. Fue una de estas tres clases de eunucos la única protección divina contra la inmoralidad sexual. Recuerden, si queremos protegernos de la inmoralidad sexual, ¿cuál es ese medio de protección que Dios dio? El matrimonio y el ejercicio adecuado de la función en esa relación entre esposos. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 7:5 dijo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero ¿qué están haciendo muchos hermanos? Ay, hermano querido, ay, hermana querida, usted no se puede volver a casar. Usted tiene que terminar ese matrimonio en el cual se encuentra, porque no es lícito. Le va a tocar quemarse, le va a tocar aceptar el que constantemente Satanás la tiente por su incontinencia. No, el Señor dijo que no. El Señor nunca prohibió el matrimonio. Ningún apóstol prohibió el matrimonio. Jesús usó a los eunucos como un ejemplo de alguien que podía vivir sin el matrimonio. Si era que tenía el don. El celibato es un don. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Imponer el celibato es cosa prohibida por la palabra de Dios. Aquel hermano que le dice a otro hermano que fue repudiado por fornicación, que no se puede volver a casar, está imponiendo en él el celibato. El Señor dice
que el celibato debe ser una cuestión personal, una decisión voluntaria de uno, no una imposición, porque él no lo impuso. Por eso hablo de tres clases de eunucos: los que nacen así, los que son hechos eunucos por los hombres y los que tomaron la decisión personal, voluntaria, de hacerse eunucos por causa del reino de los cielos. Imponer el celibato es cosa prohibida por la palabra de Dios. A través del apóstol Pablo, el Señor también amonestó contra el levantamiento de falsos maestros que prohibirían casarse. Vuelvo y leo el texto, primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Qué es eso? Es una doctrina de demonios. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Pues que este mundo viva como se encuentra, en un desenfreno, en una promiscuidad sexual, viviendo solo en fornicación, cuando la protección para eso Dios la dio: el matrimonio, casarse. Es un lazo de perdición, el volverse eunuco por imposición. Esto de volverse eunuco es un don. Por eso Pablo dijo en el verso 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Antes de terminar, hermanos, de estas verdades que acabamos de ver, podemos ver que es un riesgo moral para un hombre decidir no contraer matrimonio, porque se verá tentado a ceder a sus inclinaciones sexuales ilícitamente. Pero un eunuco puede abstenerse con seguridad y, por lo tanto, adoptar el dicho de los discípulos de no conviene casarse, porque tal persona está libre de esta tendencia carnal. Si es capaz, si tiene el don de la continencia, que lo haga, pero por decisión voluntaria, no por imposición. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Resumiendo, Mateo 19:10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, si el hombre no puede repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier causa, sino por fornicación, entonces no conviene casarse. El Señor les dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Eso de no casarse, eso de abstenerse de tener la continencia, eso no es de todos, sino aquellos a quienes es dado. No conviene casarse. No todos son capaces de recibir eso. Y en el verso 12 vuelve y dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres,
Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir qué, no casarse, que lo reciba. Si ha recibido ese don. Si no lo tiene, es mejor que se case. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios los bendiga, hermanos.